Si nos preguntamos sobre la independencia judicial, hay un gran sentido común que sugiere que los jueces deben ser independientes. Ahora, ese sentido común, como tantos otros en el pasado, el sentido común que nos decía que las mujeres eran desiguales con los hombres o los blancos, desiguales con los afroamericanos o los negros, está basado en tal vez ilusiones o mitos que creo hoy especialmente en el siglo XXI debemos dejar atrás, ¿no? Ese mito republicano de la independencia judicial cae cuando vemos, por ejemplo, que la Constitución Nacional no exige la independencia judicial, incluso cuando habla de la intangibilidad de las remuneraciones y la inamovilidad en el cargo. Esos dos elementos que fueron pensados en el siglo XIX para construir una independencia judicial tienen serias deficiencias hoy cuando pensamos que eso es el leitmotiv, el punto central de lo que se piensa es una independencia judicial concentrada en, sobre todo, el Estado, el poder político. Hoy, básicamente, podríamos analizar el ideal de la independencia judicial a la luz de los procesos de designación de jueces. Y es muy difícil afirmar que los procesos de designación judiciales, al menos del Consejo de la Magistratura de la Nación, consolidan un modelo de independencia judicial, porque es un proceso intensamente político donde tanto en el Consejo de la Magistratura como en el proceso de selección final, la elección del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, hay intensos acuerdos políticos que terminan de resolverse de forma secreta, sin publicidad, que condiciona claramente una futura carrera judicial de forma política. Más allá de que los jueces puedan resultar autónomos o con cierta distancia de desapego del poder político, ese proceso es intensamente político. Podemos claramente sugerir que de ese proceso no surgen magistrados independientes, sino tal vez surgen compromisos políticos. Hay mucho por comentar sobre los 6 proyectos del Poder Ejecutivo. Creo que algunos son positivos, plausibles, incluso cuando son perfectibles. El proyecto de Consejo a la Magistratura, mi interpretación es que está muy lejos de generar una potencial democratización del Poder Judicial y un impacto acorde a las expectativas que el debate sobre democratización del Poder Judicial generó. Entonces, dentro de las expectativas generadas producto de la movilización y del debate académico, político y judicial, me parece que el proyecto de Consejo de la Magistratura está muy por debajo de lo que podemos esperar en los respectivos, más allá de que hay ciertas cosas que pueden ser positivas. Me parece que el balance tiende a ser neutro. Hay algo de continuidad entre el Consejo de la Magistratura, con todas sus deficiencias que tenemos hoy, y el proyecto sancionado con media sanción. La Corte no puede administrar el presupuesto del Poder Judicial, sino lo que dice el 114 es el Consejo de la Magistratura quien administra el presupuesto del Poder Judicial, y la Corte administra su propio presupuesto, que tiene mucho sentido que sea un presupuesto generoso y propio de una Corte Suprema Nacional. Ahora, ahí específicamente hay un problema de legalidad constitucional, más allá de la política. Especialmente yo, como dije en la conferencia, creo que la Corte ha realizado un muy buen trabajo en comparación a sus anteriores composiciones, pero sin embargo creo que en este punto hay una deuda institucional, ¿no? Una deuda que habla de una concentración de poder en la Corte que es indebida y además que impacta en la capacidad de generar una política dentro del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura. Entonces tenemos un Consejo debilitado por la propia Corte y carente de gestionar el Poder Judicial y, en última instancia, de realizar las políticas de transformación del Poder Judicial que hoy en día están mal, que pese a la Constitución, en cabeza de la Corte Suprema.